¿Se acabó el respeto entre pilotos? Jorge Martín no se ha mordido la lengua y ha lanzado unas declaraciones que han dejado a Marc Márquez en ridículo. Sí, en plena entrevista y sin filtro. Lo que dijo ha encendido a medio paddock y tiene a los fans de Márquez divididos. Y si tú también sigues MotoGP de cerca y quieres enterarte de toda la verdad sin pelos en la lengua, suscríbete ahora mismo, porque esto va a dar que hablar. Y lo más fuerte, no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con una seguridad casi desafiante, Jorge Martín dejó a más de uno con la mandíbula en el suelo. ¿Estamos ante una nueva guerra abierta? Quédate, porque te voy a contar palabra por palabra lo que dijo, el contexto, y la reacción brutal de Márquez tras enterarse. MotoGP vive un momento de tensión máxima. Con Marc Márquez cada vez más cerca de Ducati oficial y Jorge Martín aún con la espina de no haber sido elegido, el ambiente está más que caliente. En este vídeo te contaré qué dijo exactamente Jorge Martín y por qué se considera una humillación. ¿Cómo reaccionó Marc Márquez? ¿Qué implicaciones tiene esto para Ducati, para el Mundial y para los fans? Y atención, al final te compartiré una teoría que cada vez suena más fuerte dentro del paddock. ¿Qué dijo Jorge Martín y dónde? Todo sucedió en una entrevista con un medio español muy conocido, justo después del Gran Premio de Alemania. El ambiente estaba tenso, las preguntas eran inevitables, y el periodista fue al grano. ¿Le preocupa a Jorge Martín que Marc Márquez pueda quedarse con una moto oficial de Ducati en 2025? Y la respuesta fue tan directa como desafiante. Preocupado no. Al contrario. Si llega, que llegue. Ya nos hemos visto en pista, y todos vieron lo que pasó. Yo corro, y gano. ¡Pum! Una frase cargada de ironía, confianza, y un claro mensaje. Porque sí, todos recordamos esa última batalla en pista. Jorge Martín adelantó a Márquez con una maniobra limpia, firme y sin titubeos. Una de esas que dejan huella. Márquez, claramente frustrado, no pudo recuperar la posición. Fue un golpe simbólico, el aspirante superando al veterano. ¿Casualidad? ¿Mensaje directo? Martín no lo disimuló ni un poco. Y no terminó ahí. Cuando el periodista insistió en la presión mediática y política que podría generar la llegada de un nombre como el de marca Ducati, Martín soltó otra frase afilada. Aquí no gana el que más seguidores tiene. Gana el que más rápido va. Dardo. Preciso. Dirigido. Y si quedaba alguna duda, la cerró con esta declaración final. Si tengo que ganarme la moto en pista, lo haré como siempre lo he hecho, pasando por delante. La frase que encendió todo. La entrevista seguía subiendo de temperatura. Las preguntas ya no eran solo sobre el campeonato, sino sobre los nombres pesados que rondan Ducati, los egos en juego, y las decisiones que se vienen para 2025. Y en ese contexto, Jorge Martín soltó otra perla que terminó de incendiarlo todo. Algunos pilotos viven de su pasado. Yo prefiero hablar en la pista. ¡Boom! Silencio incómodo. Y luego, explosión. ¿A quién se refería? La pregunta flotó en el aire, pero la respuesta era casi innecesaria. Claramente no hablaba de Bagnaia. El vigente campeón, su compañero y rival, directo en la lucha por el título, no entra en esa categoría. Todo apunta a Marc Márquez. Un dardo envenenado, directo al corazón de una narrativa que ha acompañado a Marc desde su fichaje por Gresini, la del renacido, el guerrero que vuelve a pelear con moto satélite, el mito que quiere recuperar el trono. Y claro, esa frase no cayó en saco roto. Las redes estallaron. Los fans de Marc se levantaron en masa, con tweets, reels y comentarios defendiendo a su ídolo con uñas, dientes y estadísticas. 8 títulos mundiales no se borran por una temporada buena. Martín aún no ha ganado un mundial. Marc es historia viva del motociclismo. Pero del otro lado, la legión de Martín respondió con igual fuerza. La pista manda, lo pasado, pisado. Martín está ganando ahora, no en 2014. Fue una guerra digital. Una muestra de que más allá del cronómetro, el verdadero duelo ya empezó, en declaraciones, miradas y gestos. Martín no se limitó a hablar de tiempos y puntos. Plantó bandera. Y dejó en claro que si Marc quiere la moto oficial de Ducati, va a tener que pelearla con hechos, no con recuerdos. Y si tú también crees que MotoGP está mejor que nunca con estas rivalidades intensas, declaraciones sin pelos en la lengua y adelantamientos que nos levantan del asiento. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ni un segundo de esta novela sobre dos ruedas que se pone cada vez más caliente. Dale like si disfrutas de las carreras no solo en la pista,
sino también en los micrófonos, en las miradas, y en esos gestos que dicen más que 1000 palabras. Porque aquí no te contamos lo de siempre. Aquí te contamos lo que realmente pasa entre bastidores. Sin filtros. Sin edulcorantes. Sin vender humo. Desde los boxes hasta los podios. Desde las miradas cruzadas hasta las frases que lo cambian todo. Esto es MotoGP al desnudo. Y apenas estamos en la vuelta de formación. ¿Cómo reaccionó Márquez? Hasta ahora, Marc Márquez no ha dado declaraciones oficiales directas sobre las frases punzantes de Jorge Martín. Nada en redes, ningún comunicado. Pero en MotoGP, el silencio también dice mucho, y a veces, más que las palabras. Durante la rueda de prensa del jueves siguiente, en la previa al siguiente Gran Premio, un periodista no dejó pasar la oportunidad y le lanzó la pregunta clave. ¿Qué opinas de las últimas declaraciones de Jorge Martín? Marc no esquivó. Pero tampoco se explayó. Hay pilotos que hablan mucho, y otros que prefieren concentrarse en ganar títulos. Sonrisa seca. Mirada firme. Y cambio de tema. Fue una respuesta quirúrgica. Corta, pero con veneno. Sin necesidad de levantar la voz, dejó en claro que le molestó, pero no va a entrar en el juego con las mismas armas. Porque si hay algo que Márquez ha perfeccionado desde sus intensos duelos con Valentino Rossi, es el arte de la guerra psicológica. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, y cuándo lanzar frases que se convierten en titulares. Y en el centro del ring, Ducati, atrapada entre dos fuegos. Por un lado, Martín, actual líder del campeonato, constante, rápido, y con una moto Pramac que muchos ya consideran casi oficial. Por el otro, Márquez, 8 títulos mundiales, un apellido que vende, y una narrativa irresistible de redención y regreso. ¿Qué hará Ducati? ¿Premiará el presente o apostará por el peso del pasado? El ambiente en el paddock está más tenso que nunca. Los técnicos se enfocan en el rendimiento, pero los despachos de Ducati están que arden. Porque esta ya no es solo una lucha por puntos. Es una lucha por espacio. Por poder. Por quién liderará la era Ducati en 2025. Y mientras tanto, la temporada sigue. El verdadero problema, Ducati dividida. La tensión no está solo en la pista, ni únicamente en las declaraciones cruzadas. El verdadero problema está en casa. En Ducati. Porque detrás del muro de boxes, la división es real, y cada día se nota más. Hay dos bandos claramente definidos. Los que apuestan por la experiencia, el marketing y el factor leyenda, Marc Márquez. Un piloto que ha demostrado que, incluso sin una moto oficial, puede estar en el podio, pelear hasta la última curva y levantar el rating global del campeonato. Para estos, Marc es más que un piloto, es una inversión estratégica. Y los que defienden a Jorge Martín, el hombre que ha sido más constante, más rápido y más fiel al proyecto Ducati en los últimos años. Campeón del mundo de Moto3, subcampeón de MotoGP en 2023, y actual contendiente al título con una Pramac satélite que él ha transformado en una moto ganadora. Para este sector, no premiar a Martín sería una traición al mérito deportivo. Y es aquí donde todo se complica. Porque lo que está en juego no es solo una moto roja oficial para 2025. Se están jugando mucho más. El título actual, que podría definirse por una sola orden de equipo. La imagen pública de Ducati como fabricante serio y justo. Y el futuro del equipo más dominante del campeonato, que podría entrar en crisis si no maneja esta guerra interna con precisión milimétrica. En medio de todo esto, Martín suelta frases como bombas en plena entrevista. ¿Fue una estrategia para presionar? ¿Una reacción de rabia al sentirse subestimado por su propia marca? ¿O simplemente la necesidad de dejar claro que no va a quedarse callado mientras otros venden su pasado como moneda de cambio? Lo cierto es que la entrevista no fue casual. Fue un mensaje. No solo a Márquez, sino a Borgo Panigale. Si no me quieren, lo van a tener que justificar muy bien. Y mientras tanto, las carreras siguen, y cada podio, cada adelantamiento, cada gesto cuenta. Porque en MotoGP, como en la política, las decisiones no se toman solo con cronómetro en mano. También se toman con tensión, con egos, y a veces, con miedo a equivocarse. La teoría que todo juega. Hay quienes insisten, esto no es casualidad. En los pasillos del paddock, donde los susurros muchas veces valen más que los comunicados oficiales, se habla con cada vez más seguridad de una teoría incómoda, pero plausible. Jorge Martín ya sabría que no estará en el equipo oficial de Ducati en 2025. Sí, así como suena. Que la decisión ya está tomada, sellada en los despachos, y que simplemente falta el anuncio formal.
Que el elegido sería Marc Márquez, por nombre, por presión comercial, y por esa narrativa épica que tanto gusta al circo del motor. Y si esto es cierto, entonces la entrevista no fue un exabrupto emocional. Fue una despedida incendiaria, premeditada. Una forma de decirle a Ducati: si no me quieren, está bien, pero no voy a irme en silencio. Una especie de cierre con fuego, como algunos ya lo llaman en el entorno cercano al piloto madrileño. Pero hay otra teoría que también está ganando peso. Que todo esto forma parte de una jugada mediática muy calculada. Una estrategia de presión, al más puro estilo de Valentino Rossi en sus mejores años. Porque si hay algo que Martín ha aprendido, es que en MotoGP no basta con ser rápido. Hay que saber jugar fuera de la pista. Crear presión. Movilizar a la prensa. Forzar al equipo a tomar decisiones no solo técnicas, sino políticas. Ganarse al público, y con eso, ganar poder. ¿Verdad? ¿Teatro? ¿O las dos cosas? Lo único cierto es que mientras unos corren con el casco puesto, otros corren también con las palabras. Y en ese juego, Martín ha decidido dejar de ser el piloto callado y empezar a marcar territorio, incluso si eso significa dejar heridas abiertas. El campeonato 2025 aún no empezó, pero ya está que arde. Y lo mejor, o lo peor, es que, esto recién comienza. En MotoGP, tan importante como el talento, es el carácter. Puedes tener la moto más rápida, los mejores ingenieros, las estadísticas a tu favor. Pero si no sabes manejar la presión, las miradas, y los juegos de poder, no llegas al trono. Y Jorge Martín acaba de dejar claro algo. No va a quedarse callado. No va a agachar la cabeza. No va a aceptar que la historia la escriban otros, sin pelear. Ha desafiado al rey. Y el rey Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo, ha respondido con algo aún más poderoso que una frase: el silencio tenso. Una sonrisa contenida. Una frase ambigua. Pero una tensión que se puede cortar con el dedo. ¿Quién ganará esta guerra silenciosa? ¿El piloto con más títulos, más historia, y más peso mediático? ¿O el que llega con hambre, velocidad y sed de justicia deportiva? Déjamelo en los comentarios. Queremos saber qué opinas tú. ¿Está Ducati cometiendo un error con Martín? ¿Merece Márquez esa moto oficial, incluso sin ganar aún con Gresini? ¿Es esto el inicio de una nueva era de rivalidades legendarias? Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada curva de este campeonato que está más vivo que nunca. Porque aquí, en este canal, vamos una curva por delante. Y lo que viene, va a ser brutal.